Amigo y amiga, bienvenidos a este su programa Estudiando la Biblia cada día. Estamos estudiándola capítulo tras capítulo y dejando las explicaciones de cada uno de ellos aquí en este canal. Espero que estés listo y lista para decir persevero en el estudio de la Biblia. Es una disciplina fundamental que todos hemos aprendido y que Dios ha dejado así, porque Él mismo declara en su palabra que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tendremos la vida eterna. Después del Salmo 119, el Salmo 78, que corresponde para hoy, es el más largo y es un salmo sapiencial que vuelve a narrar y a confirmar los actos poderosos de Dios con su pueblo del pacto. Desde Abraham, Jacob, pasando por la historia de las 12 tribus de Jacob o de Israel, allá en Egipto. ¿Te acuerdas que estudiamos eso? Cómo José llegó a Egipto y fue de gran bendición para sus hermanos que conformaban las 12 tribus de Israel. Y luego cómo Dios los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto. Todo esto se vuelve a narrar aquí, en este hermoso capítulo. El pueblo de Dios lo alaba a Él y no a líderes humanos por todas las cosas que ha hecho por medio de líderes como Aarón, Moisés, David. La estructura de esta composición histórica se divide en 5 partes. Vamos a mirar la primera sección, llamamiento a transmitir el conocimiento histórico a las generaciones futuras. Miremos el versículo 1 hasta el 8. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, y la cual mandó a nuestros padres que le notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Los hijos que nazcan y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Aquí vemos la introducción de cómo el salmista está hablando de lo importante de recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo y de transmitir ese conocimiento histórico a las generaciones nuevas. Y es algo que nosotros no podemos olvidar. Cómo Dios nos ha guiado en el pasado, las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestro favor, debemos contarlas a nuestros familiares, a nuestros hijos, a otras personas, para que también se den cuenta cuán grande es Jehová. Número 2, hay unas acusaciones contra Efraín en este capítulo. Efraín fue la tribu mayoritaria del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Vamos a mirar un poco de eso en el versículo 9 en adelante. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres y sus maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dios hizo grandes cosas a su favor. Los guió con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó a la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Todo lo que Dios hizo por Efraín, repito, se menciona a Efraín como
sinónimo de Israel porque fue la tribu mayoritaria. Y entonces, en esos versículos se dice que Efraín quebrantó el pacto, pero Dios fue fiel, dando bendiciones a su pueblo. En el tercer punto, vamos a encontrar primer ciclo de recuerdos de cómo Dios los guió en el desierto, con los juicios y la misericordia de Dios, desde el versículo 17 hasta el 39. Dice, pero aún así, volvieron a pecar contra él, a pesar de que Dios los guió con una nube de fuego en la noche, que les daba calor y luz, a pesar de que les dio una nube de sombra en el día caluroso, a pesar de que les dio agua donde no habían allí en el desierto, volvieron a pecar, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Qué interesante, amigo y amiga. Mira cómo ellos están poniendo en duda el poder de Dios. Y ya Dios les había dado agua en el desierto y ahora piden comida. Y ellos dicen, ¿será que Dios nos podrá dar pan y además nos podrá dar carne aquí en el desierto? Y están dudando de Dios, de lo que Dios puede hacer. ¿Qué situación tienes hoy? Dios te ha dado evidencias de su poder en el pasado. No dudes, amiga, amigo que me escuchas. Dios puede hacerlo nuevamente. Dios puede hacer grandes milagros en tu vida hoy nuevamente. Confiemos en el Señor. El mismo Dios que abrió que de la peña sacó agua, es el mismo Dios que luego les daría entonces pan y carne en el desierto a este pueblo incrédulo, a este pueblo desconfiado que puso en duda el poder de Dios. Y lo oyó Jehová y se indignó. Esto causa indignación de parte de Dios cuando su pueblo, a pesar de lo que Dios ha hecho, ahora están poniéndolo en duda. Causa indignación a Jehová. Y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná, para que comieran. Y les dio trigo desde los cielos, pan del cielo, pan de nobles. Y 26, movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Y aquí se recuerda ese acontecimiento portentoso de Dios, dándoles carne a través de las aves, tórtolas, allí al pueblo, codornices en el desierto. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel y fueron castigados. Dios les demostró que podía darles todo, pero también les demostró que era un Dios que hacía justicia y que castigaba también al incrédulo, al infiel, incumpliendo el pacto y poniendo en duda a Dios. Fueron castigados. Con todo eso dice, volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Reincidieron en el pecado una y otra vez. No entendieron, no aprendieron. Este es el primer ciclo de esos acontecimientos que van hasta el versículo 39. Vamos a leer el 38 también. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Ahora vamos al cuarto punto, segundo ciclo de experiencias en el desierto, con juicios y misericordia, del 40 al 64. Dice el 40, ¿cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano de día que los redimió de la angustia. Cuando los sacó de Egipto con esas plagas, no se acordaban.
Y entonces aquí se recuerdan todos estos hechos de lo que Dios hizo en Egipto, se los recuerda aquí, se nos recuerda a nosotros también. Pero dice el versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. A pesar de que Dios los sacó de Egipto con las plagas, les abrió el mar rojo, pasaron en seco, les dio comida en el desierto, les dio agua, les dio todo, la nube protectora. A pesar de todo, ellos no guardaron sus testimonios. 57. Más bien le dieron la espalda a Dios, rebelándose como sus padres. Se torcieron como arco engañoso, lo enojaron en lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Imagínate, hicieron ídolos falsos y estatuas que estaban prohibidas por Dios, están prohibidas por Dios en su palabra, aún hoy en este tiempo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y el Señor dice en el libro de Éxodo, que ya estudiamos, el capítulo 20, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de ninguna cosa, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas, ninguna cosa. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Pero el pueblo en ese tiempo, a pesar de tener la palpable guía de Dios, ellos también hicieron imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio sus poderíos, su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Y esto pasó porque ya también estudiamos eso, recuerda, en los libros anteriores. Ya estudiamos cómo el pueblo de Israel llegó por su idolatría, por su pecado, fue entregado a los países, a los gobiernos extranjeros e impíos que los arrasaron, que los destruyeron y los llevaron en cautiverio. Estamos aquí entonces llegando al quinto punto. Promesas para el reino de Judá, desde el versículo 65. Desde el versículo 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín. 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel, y lo puso como rey, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos, dice el relato. De este modo, este relato que nos habla de la fidelidad de Dios y de su pacto, comienza con un llamado de atención a la enseñanza. Importante lecciones de este capítulo: enseñar la palabra de Dios. Y termina con la elección de David para conducir a su pueblo con integridad. El Salmo subraya repetidas veces que el pueblo de Dios en el pasado no cumplió con el pacto divino. Dios cumplió, el pueblo no cumplió. Rehusó vivir de acuerdo a la ley, olvidó lo que Dios había hecho y lo puso a prueba, rebelándose contra Dios. Amigos y amigas, ¿cómo está nuestra vida? Tengamos en cuenta, reflexionemos, ¿estamos fieles al pacto con Dios? A pesar de todo, Dios tuvo misericordia de ellos, nos dice el versículo 38. Esta narrativa histórica aclara el punto principal. Vuestros antepasados no tuvieron la fe necesaria, pero vosotros, en contraste, debéis confiar en Dios, no olvidar sus obras excelentes y obedecer. Y ahora nosotros estamos en este tiempo, tenemos la palabra, tenemos esta historia, para no cometer los mismos errores. Y todos estos acontecimientos maravillosos nos llenan de seguridad de que tenemos un Dios grande, de que así como se ha manifestado en el pasado, lo hará también en nuestra vida hoy. Confiemos en Dios, sigamos de su mano y seamos fieles al pacto con Dios, porque queremos tanto de Dios, le pedimos esto, lo otro, 1000 cosas, pero Dios solamente pide tu corazón. Pide nuestro corazón, pide que le amemos y como producto le obedezcamos. Porque cuando amamos a Dios, entonces le obedecemos y Él se llena de gozo. Démosle gozo al corazón de Dios de esta manera. Muy bien, y vamos a orar para terminar.
Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. A pesar de la reincidencia hacia el pecado de tus hijos, los seres humanos, tú estás siempre allí para darnos la nueva oportunidad. Oh Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo a tus bendiciones y de acuerdo a tu palabra en fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde en todas tus actividades de hoy.